Esta es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Bienvenidos. Hoy con nosotros el nuevo director técnico de los Pumas del Club Universidad, que se encuentran en el fondo de la Liga MX. David Patiño con nosotros ha asumido valientemente dicha asignación. Un hombre que pertenece además al propio club, es institucional y es piedra de esa cantera. David, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Con nosotros esta noche Luis Roberto Alves Aguiño, Rafael Puente, Ricardo Peláez y Ricardo Puch. En Los Ángeles se encuentra nuestro compañero David Faitelson. Bienvenido, David, también, por supuesto, muy buenas noches. David, ¿qué le puedes decir a los aficionados Pumas? ¿Por qué el aficionado Puma debería confiar en ti para que saques este barco que está muy hundido? Bueno, ¿por qué? Porque conozco muy bien al equipo, porque tengo los recursos que le puedo dar al equipo para equilibrar los partidos, para ganarlos, porque soy de la institución, porque conozco los valores que hicieron grande a Pumas y porque vamos a hacer que el equipo retome lo que lo hizo grande en décadas pasadas, que es precisamente el espíritu universitario, la garra, el corazón. Y otra palabra que no la voy a decir aquí. Que no se han visto en el terreno de juego, entonces. Es muy subjetivo plantear esa, porque alguna vez escuché a Tomás Boy decir que el jugador siempre da lo mejor que tiene. A mí me parece que hay situaciones colectivas que pueden hacer que se refleje. Tendemos a hacer un análisis en función del resultado, en función de si perdemos o ganamos. Si ganamos, metimos. Si no ganamos, no metimos, ¿no? Es una manera de analizar el juego muy simplista. Hay más cosas. Hay cuestiones de funcionamiento colectivo. Obviamente también hay cuestiones de rendimiento individual. Pero yo no creo que ningún jugador en el equipo se haya quedado con algo. Pero aquí ni lo uno ni lo otro, ni las formas ni los resultados, que no es culpa tuya. Tú apenas estás asumiendo por otra vez la dirección interina de los Pumas. No ha habido ni forma ni resultados. Lo sabemos y sé también que es una situación difícil la que vive el equipo actualmente, pero tengo mucha confianza, total confianza de que lo vamos a sacar. Viene Necaxa, León, Monterrey, Puebla, Santos y Querétaro en liga de acuerdo al calendario. ¿Cuántos puntos prometiste, ofreciste a la directiva, David? Bueno, ellos desde el primer momento plantearon la idea de por lo menos hacer el 50% de los puntos. 50% pero de esos 18. Esa es la expectativa baja. Evidentemente por la situación del equipo vamos a pelear todos y cada uno de ellos. Y vamos a ir partido a partido, es decir, los primeros 3 son los más importantes en este momento. Aquí le Álvaro, perdón que te interrumpa. No digas con tanto énfasis otra vez. La verdad, las veces anteriores no tuvo tiempo para trabajar. La verdad, le han faltado el respeto. Por eso. Un hombre institucional, dándole solo la dirección interina. Por eso. Le han faltado el respeto. Tuvo un momento que tuvo horas, no tuvo, o sea... Un entrenamiento. Entonces... falta de respeto. Porque la gente ya dice, otra vez, no, pobre. David, no han dejado... Ya que le toque una en serio. Pero claro. Se han dicho muchas cosas en estos días de Pumas y sería interesante comentar otras, ¿no? El equipo, esta administración recibe al equipo con deudas fuertes. Entonces venía arrastrando deudas y tuvieron que vender a algunos jugadores importantes, entre ellos Sosa, el primero. ¿Es cierto? Es cierto todo esto. Cuando tú... Me habían ofrecido cuando América, se hace ¿no? un cambio de técnico, normalmente los que no juegan retoman la ilusión y los que juegan ya no se sienten tan seguros y se hace una revolución psicológica importante. No sé si sea con tu caso, porque tú ya fuiste auxiliar con Palencia y auxiliar con Egea. No, con Egea no. No, vos estabas cerca del equipo, estabas en el equipo. No estaba en el equipo, yo salí con Paco y con parte del cuerpo técnico y después, como 2 semanas después, me llamaron del club para ofrecerme la dirección de fuerzas básicas, que era un puesto que estaba vacante. ¿Cuánto duraste en la 20 como técnico? 6 torneos. Bueno, entonces conoces muy bien las entrañas del club y las fuerzas básicas y la sub-20 en especial, que es la más cercana al primer equipo. A todos. Tienes material, David. Muchas veces el técnico de la 20 se queja de que no me los debutan, ya están listos y no los ponen. Tú ahora estás del otro lado. Así es. Tienes el material para jugártela en este proyecto con Ares de Parga, porque creo que las fuerzas básicas están dentro de los 5 primeros lugares en todas sus categorías. Así es. O sea, los resultados deportivos se están dando en fuerzas básicas, no así en el primer equipo. Y la cara de un equipo es el primer equipo. Entonces, ¿tienes el material para jugártela con la sub-20 y darles oportunidad a los chavos en lo que resta de este torneo? Así es. Históricamente Pumas y el paradigma que lo distinguió
en la década de los 80 era un grupo de jóvenes talentosos que no iban a cargar el peso del equipo, combinado con un grupo de jugadores de experiencia. Cobijado con algunos extranjeros, no muchos, pero los extranjeros que venían de una muy alta calidad. Ese es el paradigma. Pero esos jóvenes talentos hoy no han aparecido en Pumas, David. Es decir, se han quedado cortos en cuanto a la expectativa generada, ¿no? A los que hemos visto, por lo menos. Bueno, lo que ocurre es que tenemos la inmediatez de los momentos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo debuté a los 17 años, pero fui titular 3 años después. A los 20. Obviamente, revisas mi carrera y dices, cabrón, este cuate, pues jugaba más o menos, ¿no? Es decir, tenía idea. Pero me tardé mucho en consolidarme, había que pasar un proceso y nosotros tenemos que esperar ese proceso con los jugadores que están llegando. Hay jugadores excepcionales, ¿no? Como Beto Garciaspe, que desde que debutó fue titular. Son muy raros esos jugadores. Y hay otros que tenemos que meterle, que trabajarle para podernos consolidar. En ese proceso tenemos necesitamos cobijo. Pero David, hay un tema inobjetable. Sí. David, hay un tema inobjetable y entiendo muy bien la pregunta de Ricardo sobre si te la vas a jugar con jugadores jóvenes. Entiendo muy bien la responsabilidad de Pumas, que siempre tiene que voltear hacia su cantera y combinarlos con jugadores extranjeros. Pero David, es indudable que este equipo va a tener problemas de descenso, problemas de cociente muy, muy graves a partir de la próxima temporada. Y un equipo desesperado se la puede jugar con jóvenes. David, tienes razón, es un riesgo muy grande. En este momento no tenemos ese problema. En el momento que se presente el problema, seguramente se tomarán medidas al respecto. Hoy me tengo que jugar con los jugadores que tengo, que son los que están en el plantel. Los jugadores de experiencia de la cantera, los jugadores extranjeros y los jóvenes que están insertados en el primer equipo. Ya se verá después de este torneo o incluso después del siguiente cómo se debe reforzar el equipo de acuerdo a esta problemática que estás planteando. Incluso en la dirección técnica, o sea, ¿tú estás para estos 6 partidos nada más? Yo pienso que estoy como cualquier técnico, es decir, todos estamos superditados a los resultados que obtenemos. Yo digo que todos los técnicos de fútbol mexicano y de fútbol mundial somos interinos. ¿Por qué? Porque dependemos, aunque nos hagan un contrato 3, 4 años, si no te va bien los primeros 5 o 6 partidos, 5 o 6 partidos, pero no existe, quedas fuera. Es clarísimo. Ahora, lo que sí creo que vale la pena es destacar que no es para nada un improvisado. Porque cuando uno menciona que hubo 2 interinatos que no le permitieron ni siquiera mostrarse, eso no es lo que respalda a David como técnico. Fue técnico del Morelia, fue técnico de Veracruz, fue técnico de Mérida, fue técnico de Morelos. Sí, la improvisación está en la directiva. Entiéndeme, él ya llega en condiciones muy distintas, conoce internamente la problemática de Pumas, conoce la capacidad del plantel. Yo coincido con David, creo que es muy difícil que en este momento trate de buscar sortear el problema con los jugadores jóvenes. Rafa, pero si la conoce Luis, pero si la conoce ni me meto en Pumas. Pero terminar, David, tiene que sortear el problema con los jugadores que no entiendo, de experiencia que están mostrando un nivel que no es el que corresponde de acuerdo a los antecedentes. Yo sé que David es valiente, porque conociendo la problemática, ¿para qué meterse en un equipo así? Pero Álvaro, si te la vas a jugar con David, yo no entiendo por qué Pumas no dice, ¿por qué Pumas tiene que agregar el término de entrenador interino? ¿Por qué? Es nuestro entrenador y punto. Y es nuestro entrenador de aquí hasta el final de la temporada y lo vamos a valorar. Pero ¿por qué le ponen el término interino? Ya desde ahí se fregó la cosa. Desde ahí hay una mala señal. ¿Sabes por qué creo que lo hacen? A lo mejor por tratar de no meterle la presión que él sabe de antemano que la tiene. O sea, que digan interino, Dos cosas, David. Tú eres el que vas a dirigir a Pumas a partir del siguiente partido. 2 cosas. Eras parte del cuerpo técnico de Paco Palencia. Cuando armaron al equipo, porque aquí en la mesa de fútbol picante lo hemos dicho muchas veces, se veía que a Pumas le iba a costar el torneo, porque se veía que Pumas había dado salida a muchos futbolistas que eran referentes del plantel, y lo que digo yo, no parecía que los jóvenes que venían iban a poder respaldar esas ausencias que tenía el club. ¿Lo platicaste con Paco en su momento? ¿No te sentaste y dijiste, oye Paco,
no sabemos si con este equipo nos vaya a alcanzar. Había la duda o creían que iba a ser otra realidad la que ha mostrado Pumas en el torneo. Y la otra que tiene que ver con esto que se ha dicho, la directiva te dijo, oye, mínimo 50 puntos de los que vas a disputar. Tú le dijiste, 50%. y si hago más, 50%. 50%. Y si hago más, me quedo. Todo, Sí. Y si hago más, me quedo. Bueno, eso es un entendido y obviamente me lo hicieron saber. Es decir, si logramos los objetivos, podemos hablar del Claro que futuro. continúas. Claro, pero podemos por hablar del supuesto. futuro, claro. David, que sí. Oye, David, ¿Y notaste con Paco esto, que el equipo estaba cojo? ¿Lo platicaron en su momento? Mira, a todo lo pasado es muy fácil hacer un análisis. Digo, cuando no te va bien, siempre lo que planteaste antes se vuelve realidad o no. Pero te sientes responsable de la etapa de Palencia. Te voy a decir por qué. Y lo sabemos todos, tú, Rafa, dirigiste también. Hay auxiliares técnicos que todo es, sí, calladito. El que manda. Y hay otros auxiliares técnicos que cuestionan duro, enérgicamente al técnico. Te estás equivocando, yo pienso diferente. Incluso discuten y se pelean. Y me parece que esos son los válidos. Tú fuiste parte del proceso de Palencia. Entonces tienes cierta responsabilidad en esa entrega de puntos que se hizo, que fue bastante. Sin duda. ¿Qué puedes mejorar de eso? ¿Qué sugeriste tú que no se hizo y que ahora sí vas a hacer? Porque la responsabilidad va a ser 100% tuya. Claro, Ricardo. A ver, Ricardo, de entrada yo tengo que ser muy respetuoso y quiero serlo, tanto del proceso de Paco como del proceso de Sergio. Yo creo que en los dos procesos se hicieron cosas bien y no bien y cosas que no estuvieron bien. ¿Qué puedo hacer yo? De entrada, no tengo por qué señalar nada que haya ocurrido en ese momento. Sé que hubo debate interno, sé que tuvimos algunas situaciones en las que estábamos de acuerdo, otras en que no estábamos de acuerdo, pero al final se tomó una decisión y jalamos todos para el mismo lado. Teníamos un muy buen equipo de trabajo y las circunstancias después de la mitad del segundo torneo no nos favorecieron y luego cometimos algunos errores en este torneo al principio que nos costaron la posibilidad. Sergio retomó el equipo, lo estaba llevando muy bien, estaba retomando algunas ideas que se necesitaban en el equipo, como la intensidad del entrenamiento, como la carga en el trabajo físico que se está implementando. No se le dan los resultados. Los entrenadores lo sabemos. ¿Qué voy a hacer yo? Integrar cosas, integrar lo bueno que se hacía con Paco, lo bueno que se hacía con Sergio, hacer una estructura que sea coherente. Trabajar en lo anímico, ¿no? Trabajar en lo anímico para empezar, eso es una cosa muy importante. La autoestima. Darle recursos tácticos para que dentro de la colectividad podamos equilibrar juegos en donde a priori fuéramos inferiores en hombre a hombre y poderlo equilibrar con elementos de colectividad, de trabajo en equipo. Luis. Oye, David, en esa fórmula, tú eres gente que conoce perfectamente las entrañas de la institución, como bien mencionaste, viviste etapas muy importantes en el club. Obviamente, yo aplaudo que las instituciones apuesten por gente de casa, que es creo que fundamental, porque siempre tendrán una ventaja con relación a entrenadores extranjeros, pero sobre todo relacionado con la ideología de Pumas, que siempre, porque así pasó con Memo Vázquez, también cuando llegó fue muy cuestionado, que decían que tal vez no tiene la capacidad, porque antes estuvo Tuca Ferretti, o porque antes estuvo Miguel Mejía Barón, ¿no? Entonces hay que empezar. Y lo mismo de Paco, que lástima que no funcionó. En ese sentido, ¿cuáles son tus jugadores hoy en día que pueden ser referentes? Porque esa es una fórmula de jugadores que en esa época tuya que dijiste de los jóvenes que salían, que surgían de la cantera, pero estaban respaldados por jugadores con una plena identidad de la institución, que sabían perfectamente esa ideología. ¿No? Y de buen nivel. Y obviamente la calidad sí, tal vez hoy en día la calidad no tenga, pero tienes que tal vez tratar de equilibrar eso, porque tal vez hoy sabemos que no hay la calidad que existía anteriormente, pero ¿quién son tus líderes? ¿Quién son los jugadores que realmente están identificados? No fue demasiado prematuro, más o menos lo que decía Pucho, creo que la salida, por ejemplo, de un Picolín, de un Verón, de Fuentes, digo de jugadores hechos, ni extranjeros, jugadores hechos en Cortés, que realmente estaban hechos en la institución y que podían ser los líderes ahorita, como fue, por ejemplo, Sergio Bernal en su momento. Sergio Bernal fue la sombra durante muchos años de Campos y acabó siendo después un titular indiscutible para la UNAM. Y campeón. A ver, evidentemente los tiempos han cambiado, pero si volteamos a la historia del equipo, y todos los que estamos aquí la hemos visto, Pumas ha sido un equipo en donde los jugadores grandes, los jugadores
pesado, los jugadores... Trajeron a Tuca de retiro después de casi ya estar retirado y que acabó dando el famoso título ese en la temporada 90-91, que estabas presente tú también, por supuesto. Históricamente lo que te estaba tratando de plantear era que los jugadores que se consolidan en el equipo se van. En este caso, en nuestros momentos, Hugo Sánchez salió del equipo, salió Manuel Negrete, salió Luis Flores. Pero planeado, Miguel España. pero planeado, me imagino. Claro, todo siempre es planeado y siempre piensas que el jugador que viene atrás es el que lo va a sustituir y siempre tienes un cobijo de jugadores que mantienes en el plantel. ¿Me explico? Simplemente regresar a ese paradigma es lo que ocurre. Picolín con tantos años, bueno, hizo un gran trabajo en Pumas, pero también hay que abrir espacios para los chavos. Lo mismo fue con Darío, lo mismo fue con Matías. O sea, de alguna forma tú estabas convencido, siendo gente de la UNAM, de los Pumas, tú, un jugador que muchos años, ¿estabas convencido que era momento ya de salir esos jugadores? Estoy convencido que ese es el paradigma que da la posibilidad de que entren jugadores en los lugares de los jugadores que fueron referentes, como lo fue Hugo Sánchez en su momento, como lo fue Beto García, que también salió, como lo fue Luis García. Flores, o sea, muchos jugadores. Con 6 torneos, dices, al frente de la sub-20, David, ¿en algún momento le dijiste al primer equipo, oye, tenemos 5, 6, 7 futbolistas que están ya para el primer equipo? ¿Hubo esa relación y esa comunicación para decir, tenemos o no tenemos? Porque una cosa es querer y otra cosa es poder, y da la impresión de que Pumas dijo, pues vamos a ver si nos alcanza, y no les está alcanzando. Se necesita una voluntad, Puch, mira. Yo creo que hemos sido o han sido muy injustos con Rodrigo, porque él realmente generó una intención interna de regresar a esto. Ha invertido en la cantera, le ha abierto espacios a chavos para el primer equipo para que se muestren, ha traído elementos de tecnología para las categorías inferiores. En fin, ha hecho muchísimas cosas. Pero era el momento ideal, David. Era el momento ideal. ¿Cuál es el momento ideal? Tiene a Pumas en el último lugar. Sí, bueno, esto lo dices Pumas ahorita, en último lugar, David. Sí, David, lo dices Es una ahorita. vergüenza esto, No, perdóname. no, espérame. Es vergonzoso, perdóname, David. Discúlpame, es vergonzoso que un equipo como Pumas esté en último lugar. Eso no tiene Yo no te discusión, acepto David. ningún pretexto. Yo no te acepto ningún pretexto de dinero, que han tenido problemas económicos. Pumas, rico, pobre, de la clase alta, de la clase media, Pumas siempre encontró la manera, y tú lo sabes bien, David, de competir. Es una vergüenza. Si yo fuera Rodrigo Ares, el presidente del equipo, hubiera presentado mi renuncia el mismo lunes en que el equipo amaneció como último en la tabla general. Es una vergüenza, David. Déjemela ahí, no la contestes ahorita, no la Acéptenlo contestes ustedes. ahorita, porque vamos a ir a la pausa. Tras la pausa va a contestar David Patiño la pregunta, o la afirmación, mejor dicho, de David Faitelson. Ya ofreció 9 de 18 puntos David Patiño. Viene Necaxa, León, Monterrey, Puebla, Santos y Querétaro. Tras la pausa en Fútbol Picante, aquí con el nuevo director técnico de los Pumas. Figura, canterano, representativo del Club Universidad.